Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Llegamos al jueves de Pascua, jueves de la octava de Pascua. Les he dicho que toda esta semana es como si fuera un día. Esto es la octava de Pascua. Estamos estudiando los textos del Evangelio como si fuera el primer día de la semana, el día de la resurrección. Y a partir de hoy vamos a tener con Monseñor Romero ya la parte pastoral. Hemos tenido hasta ayer la parte doctrinal y hoy primera vez que vamos a tener de Monseñor Romero la parte pastoral. ¿Cómo Monseñor prepara, instruye, orienta a su feligresía, a la arquidiócesis, sobre todo con los hechos de la realidad? No es lo mismo hablar de la Biblia y las tres palabras claves como la dignidad humana es lo primero que hay que liberar, como Dios quiere salvar a todo el pueblo, como la trascendencia le da el verdadero sentido a la liberación. Ahora vamos a la realidad. Oigamos a Monseñor. La liberación que nuestra iglesia tiene que vivir y predicar. Lo hemos aprendido en la palabra de Dios ya en vísperas de la Semana Santa. Y vamos a entrar en esa Semana Santa a constituirnos más iglesia, más pueblo de Dios. Hablo en este momento a mis queridos sacerdotes, a las comunidades religiosas, a las comunidades cristianas, a todo aquello que se llama la iglesia, el pueblo de Dios, el núcleo de los creyentes, para que desde aquí, desde nuestro núcleo de creyentes, tengamos fuerza, como Dios se la dio a Israel, para iluminar a todos los otros pueblos, para iluminar y sancionar aquello que no está bueno, y para animar a todo aquello que está bueno. Por eso en este momento de mi homilía, yo me refiero al quehacer de nuestra iglesia, invitando a todos los protagonistas de la iglesia a que la hagamos verdaderamente un motor de la liberación, tal como el proyecto de Dios lo quiere. Lo primero que les anuncio hoy pues es que ya el próximo domingo estamos en la Semana Santa y por las circunstancias especiales la vamos a celebrar aquí en esta basílica. A las 8 de la mañana, pues el próximo domingo tendremos la bendición de las palmas. Vamos a procurar combinar con la iglesia del Calvario. En ese caso, les voy a suplicar que hacia las 7:30 estén en el Calvario, donde vamos a bendecir las palmas y de allá traeremos la procesión que significa aquella entrada triunfal de Cristo en Jerusalén para celebrar la llegada de la basílica, la misa del Domingo de Ramos. Los demás actos aparecerán en el programa. Son principalmente el Jueves Santo con la bendición de los óleos a las 10 de la mañana, pero ya lo anunciaremos todo esto el próximo domingo. Solo quiero decirles desde ahora que quisiéramos darle a nuestro Vía Crucis del Viernes Santo todo el sentido de desagravio, de denuncia, de solidaridad que debe de ser el cristiano meditando en la pasión de Cristo en un pueblo que va también con su cruz a cuestas. El próximo domingo daremos datos para esta celebración de un gran Vía Crucis que sea de veras
solidario con el Vía Crucis de nuestro pueblo. Por las comunidades, ya me referí el domingo pasado a las fiestas de San José, que resultaron muy piadosas en San José de la Montaña, en los seminarios que están bajo su título, en San José Cortés, en San José de Villanueva, en el Colegio Cristóbal Colón dirigido por los padres josefines y en el Externado San José. En Aguilares también celebramos el tercer aniversario del asesinato del Padre Grande. Golpearon salvajemente a sus padres y las amenazaron que si decían algo que se atuvieran a las consecuencias. Hemos sabido la tragedia de estas pobres muchachas. En Agua Caliente tuvimos también una bonita fiesta de confirmaciones, un pueblo muy simpático allá en el departamento de Chalatenango, en la parroquia de la Reina. En Cojutepeque, el párroco, padre Ricardo Ayala, ha sido víctima de una falsa denuncia. Llegó a la curia este telegrama, copia de un telegrama del director de la Guardia Nacional al jefe de Estado Mayor. Honróme transcribir radiocomunicación esta fecha procedente de Cojutepeque, Guardia Nacional, que dice: señor comandante segundo, director Policía Nacional, comunico telefónicamente esta jefatura que ha tenido conocimiento que a fines de esta semana pasada, presbítero Ricardo Ayala, cura párroco Iglesia San Sebastián, esta ciudad, reunióse con grupo, personas ambos sexos en Cantón San Andrés, jurisdicción Monte San Juan, este departamento, manifestándole día 15 Corrientes, saldrá hacia Nicaragua o a Cuba a traer refuerzos para continuar lucha en nuestro país. Firma el comandante. Ridículo, ¿verdad? Cuando llamamos al padre Ayala, quien muchos conocen por su seriedad, él escribió esto, dirigida al ingeniero Duarte, que fue el que comunicó el telegrama a la curia. Al respecto manifiéstole, primero, que es cierto que estuve en la fecha indicada en los cantones El Carmen y Soledad de la jurisdicción de Monte San Juan, acompañado por el presbítero Benjamín Rodríguez, párroco de la localidad. Segundo, que nuestra visita fue para reconciliar y consolar con palabras religiosas y evangélicas a ambos bandos. Tercero, que es completamente falso y tendencioso afirmar que hayamos ofrecido salir del país el 15 del corriente mes para traer refuerzos de otros países para continuar la lucha. No es ese nuestro lenguaje, ni es esa la misión pastoral que se nos ha confiado. Atentamente, Padre Ayala. En otra comunidad del departamento de Cuscatlán, en Candelaria, también se denuncia que la Guardia Nacional en los cantones de San Miguel, Nanceverde y San Juan Miraflores Arriba, de la comprensión de Candelaria, Cuscatlán, en horas de la tarde, fue capturado el joven reservista Emilio Mejía, quien con otras personas se conducía en un transporte hacia Cojutepeque. Fue traído a su cantón, San José La Ceiba, donde esa misma tarde fue muerto frente a la casa de don Salvador Mejía. Allí fue recogido por su madre, doña Carmen Martínez de Mejía, por la mañana del día siguiente y enterrado por la tarde. Se dice que esto sucedió por equivocación, pues buscaban a otra persona con el mismo nombre. Fatal equivocación. Segundo, fue capturado en su propia casa el señor Emilio Mejía en el cantón San Juan Miraflores Arriba, delante de su propia esposa, doña Pilar Raimundo de Mejía, y después de ser maltratado fue sacado de la casa. Al día siguiente le encontró su esposa como a 2 cuadras de distancia, decapitado. Tercero, fueron capturados en su propia casa en el cantón San Miguel Nanceverde, don José Cupertino Alvarado y sus hijas Carmen Alvarado y María Josefa Alvarado, quienes fueron encontrados muertos en un cafetal detrás de la ermita del cantón San Juan Miraflores Arriba, habiendo sido enterrados en una fosa común al día siguiente por sus familiares. Cuarto, consta que todos los muertos fueron capturados en forma pacífica en sus hogares
a excepción del primero, sin que opusiera resistencia. El suscrito vio un camión militar con elementos de la Guardia Nacional frente a la oficina de Antel en horas de la tarde. La denuncia hace un bonito análisis jurídico, dejando bien claro que se ha atropellado la ley, además de las vidas. Y dice en uno de sus párrafos: con la presente exposición no estoy defendiendo ideologías anárquicas o subversivas, si es que los muertos hubiesen sido acusados de tal cosa, sino poniendo en tela de juicio el procedimiento al margen de la ley y en completa oposición a su dignidad de personas humanas. Al reclamo de nuestra curia por el cateo de la casa de los padres belgas de la colonia Sacamil, el Ministerio de Defensa ha contestado: en cuanto al cateo de la mencionada casa, deseo hacer de su consideración los siguientes detalles. Primero, que no tenía ningún rótulo que la identificara como casa de sacerdotes o como lugar de culto religioso. Segundo, que no solo se cateó esa casa, sino también otra del mismo sector, acerca de la cual se tenían también informes que ameritaban investigación. Se tenían también, quiere decir que de los padres tenían. Tercero, que en cuanto se comprobó que la casa pertenecía a sacerdotes y que no se encontraba nada que moviera desconfianza, se suspendió el cateo. Cuarto, que no se descarta la posibilidad de que después del cateo hayan entrado otras personas interesadas en hacer daño o en dejar cierta apariencia de que el cateo fue violento. No omito manifestar que al ser preguntado el cuerpo de la Guardia Nacional sobre el incidente apuntado, este no fue negado en cuanto al cateo realizado, por lo que este ministerio ordenó tener más cuidado y respeto por casos especiales como el apuntado, y que se consulte antes de actuar. Ojalá los hechos digan otra cosa. Les decía que es el inicio de la sección pastoral de la homilía del 23 de marzo de 1980. Yo creo que somos conscientes que a Monseñor se le reconoce, uno de sus títulos es la voz de los sin voz. Aquí tenemos un pequeño ejercicio, son pocos minutos, estamos hablando de 5 o 6 minutos, en que Monseñor verdaderamente asume el reto de ser voz de los que no tienen voz, de ser el periódico del pueblo. Estas cosas nadie las decía, porque si las decía terminaba en una cuneta, decapitado, como los casos que expone. Tomar la realidad en sus manos y describirla fue una de las grandes tareas de Monseñor Romero. Para los que no están acostumbrados, yo sé que a veces se van a escuchar cosas espeluznantes, pero era la realidad de 1980. Los camiones del ejército paseaban, decimos como San Juan por su casa, entraban a un pueblo y los niños, jóvenes como yo, ya sabíamos que era momento de ir a escondernos, porque usted no sabía por quién iban, por quiénes iban. Si llegaban a veces a las 3, 4, 5 de la tarde, cuando ya empezaba a oscurecer, a dormir a los cafetales, porque usted no sabía a quiénes andaban buscando. En los camiones andaba gente encapuchada, es decir, era una situación de injusticia severa, pero Monseñor tomaba el micrófono para describir lo que había sucedido. Por eso muchos campesinos le daban por escrito los datos. Monseñor lo verificaba con la oficina que tenía de socorro jurídico, y cuando estaba seguro de lo que realmente había sucedido, el domingo en la misa lo decía, como los casos que acabamos de escuchar. Yo quiero leerles el primer segmento que tuvimos en la sección de la homilía, porque quiero que
veamos cómo Monseñor Romero, igual que lo que Dios propuso para el pueblo de Israel, Monseñor Romero lo asume. Quiero que le pongamos atención a esto. Hermanos, esta es la liberación que nuestra iglesia tiene que vivir y predicar. Liberación. Lo hemos aprendido en la palabra de Dios ya en las vísperas de la Semana Santa, y vamos a entrar en esa Semana Santa a constituirnos más iglesia. Esta es la finalidad de la Semana Santa. Más pueblo de Dios, más pueblo de Dios. Hablo en este momento a mis queridos sacerdotes, a las comunidades religiosas, a las comunidades cristianas, a todo aquello que se llama la iglesia, el pueblo de Dios, el núcleo de los creyentes, para que desde aquí, desde nuestro núcleo de creyentes, tengamos fuerza como Dios se la dio a Israel. Esto quiero que lo subrayemos. Tengamos fuerza como Dios se la dio a Israel para iluminar a todos los otros pueblos, para iluminar y sancionar aquello que no está bueno y para animar todo aquello que está bueno. Por eso, en este momento de mi homilía, yo me refiero al quehacer de nuestra iglesia. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Invitando a todos los protagonistas de la iglesia a que la hagamos verdaderamente un motor de la liberación, tal como el proyecto de Dios lo quiere. Israel fue escogido para ser ejemplo ante todos los pueblos, para que todos los pueblos aprendieran de Israel. Y Monseñor retoma esa experiencia querida por Dios para Israel. Monseñor la hace suya en la arquidiócesis. Que las demás diócesis, que los demás países aprendan cómo nosotros y nosotras aquí, en este núcleo de creyentes, somos motor de liberación. Yo quería recalcar esto porque si no aprendemos de la arquidiócesis, ¿de qué diócesis vamos a aprender? Motor de liberación. Y Monseñor, en este caso, lo hizo muy bien. Monseñor explicó, predicó, denunció, iluminó lo que sí, iluminó lo que no, tomó una postura, no fue neutral, fue el micrófono del pueblo, fue la voz de los sin voz. Sabía decir el sí, sabía decir el no, como el caso del padre Ricardo Ayala. Lo acusan de que va a ir a Nicaragua, a Cuba, a traer refuerzos para la lucha del pueblo. Ese no es nuestro lenguaje. Y el padre Ricardo Ayala, junto con otros, fue uno de los que aquel mal recordado Monseñor Freddy Delgado denunciara en su libro La Iglesia Popular nació en El Salvador. Es un libro como un escuadrón de la muerte, diciendo: este padre fue a estudiar esto allá en Ecuador, este fue a Panamá, este fue a Brasil y por lo tanto trae ideas marxistas. Y el escuadrón de la muerte con ese libro fue matando a muchos sacerdotes. Gracias a Dios habían otros en la lista, o que huyeron o que la gente los protegió, y otros que tuvieron que irse a la guerrilla porque ya no había otra escapatoria. Pero la iglesia, Monseñor la convierte en un faro, en un ejemplo, en un modelo de motor de liberación. Quería recalcar esto porque es importante saber que desde la iglesia se puede, de verdad se puede ser motor de liberación. Me gusta esa palabra, motor de liberación. La lectura para hoy, estamos en los Hechos capítulo 3, versículos del 11 al 26. Dice lo siguiente: como el paralítico que había sido sanado no soltaba a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió hacia ellos. Corrió hacia ellos que estaban en el pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo israelita: ¿de qué se asombran? ¿Por qué nos miran así
como si fuera por nuestro poder o por nuestra santidad que hemos hecho caminar a este hombre. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su servidor Jesús, a quien ustedes entregaron, renegando de él delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Ustedes renegaron del santo y del justo, y pidiendo como una gracia la liberación de un homicida, mataron al autor de la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, de la cual nosotros somos testigos. Por haber creído en su nombre, ese mismo nombre ha devuelto la fuerza al que ustedes ven y conocen. Esta fe que proviene de Él es la que lo ha sanado completamente, como ustedes pueden comprobar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes obraron por ignorancia, lo mismo que sus jefes, pero así Dios cumplió lo que había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías debía de padecer. Por lo tanto, hagan penitencia y conviértanse para que sus pecados sean perdonados. Así, el Señor les concederá el tiempo del consuelo y enviará a Jesús, el Mesías, destinado para ustedes. Él debe permanecer en el cielo hasta el momento de la restauración universal que Dios anunció antiguamente por medio de sus santos profetas. Moisés, en efecto, dijo: el Señor Dios suscitará para ustedes de entre sus hermanos un profeta semejante a mí, y ustedes obedecerán a todo lo que Él les diga. El que no escuche a ese profeta será excluido del pueblo. Y todos los profetas que han hablado a partir de Samuel anunciaron también estos días. Ustedes son los herederos de los profetas y de la alianza que Dios hizo con sus antepasados cuando dijo a Abraham: en tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Ante todo, para ustedes Dios resucitó a su servidor y lo envió para bendecirlos y para que cada uno se aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No es fácil extraer todo el contenido que hay. Solo quiero mencionarles cómo Pedro, en estos discursos, porque son varios discursos en los Hechos de los Apóstoles, pero el primero, el de Pentecostés, pone en claro que ese pescador ya no es un ignorante pescador, ahora está lleno del Espíritu Santo y sabe hablar frente a miles de personas. Se habla que 3,000 se convirtieron en esa ocasión de Hechos capítulo 2. Hoy estamos en el tercero. Ellos están asiduamente, van al templo. Era lo ordinario cuando el cristianismo está bien pegado al judaísmo. Por eso se llaman judeocristianos todavía en esta época. Y ahora aquí hay una frontera bien difícil de distinguir. ¿Realmente Pedro entiende a Jesús como el Mesías cristiano? ¿O todavía está en la figura del Mesías judío? El Mesías fue enviado para ustedes. Por eso Dios lo resucitó. Pero va a volver, Mesías judío, va a volver. Porque Él fue asesinado porque ustedes pidieron la libertad de un delincuente. Y pidieron la crucifixión para el justo, para el santo. Mataron al autor de la vida, mataron al santo, pero sé que lo hicieron por ignorancia, igual que sus jefes. Ahí hay un discurso de Pedro que sigue inculpando a los judíos, a los que eran herederos del Mesías.
y de la ley y de la alianza. Ustedes son los herederos. Por eso conviértanse, arrepiéntanse y Dios les va a enviar el Mesías. Les quiero plantear esto porque hay una frontera casi invisible entre concebir a Jesús como el Mesías judío, el que viene a restaurar las 12 tribus de Israel, y el Mesías cristiano, el que viene a ser de pueblo de Dios a todos los pueblos del mundo. Hay una frontera ahí que cuesta distinguirla. En todo caso, Pedro aclara que no es el poder de ellos el que está haciendo estas señales, y habrá más señales en los Hechos de los Apóstoles. Son 28 capítulos y hay varias señales, pero no es por el poder de nosotros, es por el poder del Mesías, del Cristo. Él es el que tiene el poder para hacer todos estos milagros. Más adelante los van a considerar como dioses, y ahí Pedro y Pablo van a tener que quitarse de encima esas ideas que la gente tiene sobre los apóstoles, que son simples pecadores, pero que ahora tienen el Espíritu Santo y están dando estos discursos, como el discurso que da Pedro, y más adelante habrán discursos también de Pablo. No pretendemos agotar el contenido de estas lecturas de los Hechos, porque hay mucho que decir. Yo me quedo con esos elementos, esa frontera invisible, pero que usted, que ya lleva tiempo en este programa, puede distinguir que no estamos predicando al Mesías judío, no, sino al Mesías cristiano, pero poco a poco lo vamos a ir descubriendo. El Evangelio de hoy, continuación de ayer, Lucas 24, versículos 35 al 48, dice lo siguiente: los discípulos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Atónitos y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero Jesús les preguntó: ¿por qué están turbados? Y se les presentan esas dudas. Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean que un fantasma no tiene carne ni hueso, como ven que tengo yo. Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: ¿tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras, y añadió: así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre, debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a insistir mucho otra vez en esa frontera invisible entre el Mesías judío y el Mesías cristiano. Si no fuera por la parte final de este trozo del Evangelio, pareciera que estamos hablando del Mesías judío. El autor del Evangelio de Lucas es el mismo autor de los Hechos de los Apóstoles. Hay una identidad entre uno y otro texto. El Evangelio, nosotros hemos insistido mucho
en que el Evangelio de Lucas es un evangelio de la comunidad. Se presenta en medio de ellos. No pone el énfasis en una persona como lo hace Juan. Juan, este mismo pasaje descrito por Juan, no se centra en los 10, no se centra en la comunidad. En Juan, ya lo vamos a estudiar, el evangelio se centra en una persona, en Tomás. Ven aquí, Tomás, mete tus dedos en mis llagas, tócame el costado. Es una relación de Jesús con una persona, como lo fue con María Magdalena. ¿Por qué lloras, María? Rabuní. Es un diálogo de una persona. Aquí estamos hablando de un diálogo con la comunidad. ¿Por qué se turban? ¿Creen que soy un fantasma? Miren mis llagas, miren mis pies. Y les muestra las llagas de las manos y les muestra las llagas de los pies. No se convencen todavía. ¿Tienen algo de comer? Le dan un trozo de pescado asado y comen. Esto que se describe aquí obedece a la experiencia de las primeras comunidades cristianas. Espero que no se me asusten por lo que les voy a decir. Igual que les mencionaba estos días, es posible que realmente haya sucedido la curación de ese paralítico en el pórtico, ahí en la puerta La Hermosa del pórtico de Salomón. Es posible. Tal vez no. Pero como es una obra, es un escrito, es un texto, los textos llevan una finalidad. Tal vez sucedió en verdad. Yo no tengo la capacidad de decir si fue verdad o no fue verdad, pero dejémoslo en que es posible. Ahora viene el caso de una aparición. Es que esto fue lo que las comunidades contaban. A nosotros se nos apareció y nos dijo por qué se asustan. Son relatos. La comunidad tenía que dar fe de que Jesús realmente había resucitado. Estamos en Lucas. Recuerda que en Mateo hay un problema ahí de soborno. Ustedes digan que los discípulos vinieron de noche y se robaron el cuerpo. Aquí tienen un montón de dinero. Y si llega esto a oídos del gobernador, nosotros nos vamos a entender, un soborno. Allá en Mateo, las primeras comunidades vivían entre la verdad de la resurrección y la mentira de los fariseos y los soldados. Los discípulos se robaron el cuerpo. En Lucas, aquí no hay tales de robarse el cuerpo. Aquí es realmente Jesús. ¿Qué cuerpo tenía cuando resucitó? ¿Era un fantasma? ¿Era un espíritu? Fíjense que no. Porque nosotros le dimos un pedazo de pescado y se lo comió. Y nos mostró sus llagas. No era un fantasma. Esta es la fe de las primeras comunidades. Ahora vamos, no nos da el tiempo. Ahora vamos a la parte del Mesías cristiano y el Mesías judío. El Mesías judío es un Mesías. Ya sabe que la palabra Mesías es palabra hebrea. Cristo es la palabra en griego. Y en español esta palabra significa ungido. Hay un ungido, Mesías, un Cristo judío. Y un Mesías, un Cristo cristiano, universal. La parte final, voy a releerla para que quede bien comprendido. Dice, entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras. Allá en Hechos 2, el Espíritu los inunda y ahí está completamente abierta la inteligencia. Aquí no. Aquí ellos creen que Jesús es un fantasma. Les pide de comer, le dan un pescado asado, él come, les demuestra que no es un fantasma, pero todavía están atónitos, no logran comprender. Entonces viene Jesús
y les abre la inteligencia para que comprendan la Escritura. Y añadió, así estaba escrito. Ahora que ya entienden la Escritura, ahora les explico. Estaba escrito. El Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y comenzando por Jerusalén, aquí viene el Mesías cristiano, comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Ahora que comprenden la Sagrada Escritura, entonces la misión de ustedes ahora es, partiendo de Jerusalén, se van para todo el mundo. Mesías cristiano, no solo para las 12 tribus de Israel, ese es el Mesías judío. A mí me gusta mucho delimitar esta frontera, porque muchos y muchas que escuchan este programa y otros que no lo escuchan, se quedan con la figura del Mesías judío. Ya estaba escrito, así decía, sí, así decía. Pero Jesús aquí en Lucas, en este capítulo 24, y Mateo en el capítulo 28, cambia el horizonte. No es para las 12 tribus. Partan de Jerusalén, pero de aquí se van ustedes para todo el mundo. Porque el Mesías no es para las 12 tribus de Israel. El Mesías es para todo el mundo. Si fuera para las 12 tribus de Israel, sería el Mesías judío, el que esperaban los judíos. Pero estamos predicando a un Mesías universal, al Mesías cristiano. Hay una diferencia enorme. Y yo no me voy a cansar de explicar la diferencia para que quede comprendido que usted y yo no tenemos por qué predicar al Mesías judío. Cuando oigo hablar al pastor Toby, por ejemplo, él es un fundamentalista y tiene todo el derecho de serlo. Igual oigo a otros como Jebel y otros pastores, porque tengo que aprender también de ellos. Les oigo decir, en la Escritura dice, y citan a Isaías, y citan a Jeremías, y a Malaquías, sobre todo para hablar del diezmo, pero lo citan así como está escrito. No le ponen el texto en el contexto. Entonces ahí tenemos ya una diferencia. Yo no soy fundamentalista. Ahí dice que tiene que padecer. Pero en Lucas 24 les dice, comenzando por Jerusalén, tienen que ir a todo el pueblo, a todos los pueblos. No es exclusivo para el pueblo de Israel. No es el Mesías para las 12 tribus de Israel. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.